Hoy queremos compartir un tema como la Sagrada Escritura lo menciona acerca de la renovación y transformación espiritual. Recuerden que estamos viviendo en un tiempo de crecimiento, un tiempo donde Dios ha venido trabajando de una manera gloriosa en la vida de toda su iglesia, en la formación de su pueblo. Y esto nos lleva a un nivel espiritual agradable, de mucha fortaleza, porque cuando Dios está, hay cambios, hay crecimiento, hay transformación, hay renovación, porque hay un pueblo que está dispuesto a honrarle, a bendecirle. Así que este es el tema de hoy y queremos leer la palabra del Señor en Romanos capítulo 12, el versículo número 2 dice de la siguiente manera: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. También queremos leer en Efesios capítulo 4, el versículo 23 y 24, que dice de la siguiente manera: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Delante de nosotros tenemos una palabra que nos motiva a crecer en las cosas de Dios, a crecer en la fe, a crecer como cristianos que somos, y que esto es un proceso profundo de cambio interno que permite que podamos vivir una vida más auténtica, una vida más plena, si así nosotros lo determinamos. De igual manera, esa renovación espiritual implica una mayor conexión con Dios, porque cuando nuestro espíritu cuando logramos en este caso conectar nuestro espíritu con Dios, se producen esos cambios anhelados, esos cambios que soñamos, esos cambios que deseamos en la vida. Y es también ese proceso de santificación, como lo describe la palabra del Señor, en el cual el creyente se vuelve semejante a Cristo, y es lo que el Señor quiere de todos nosotros como sus hijos. El deseo de Dios es que recobremos nuestra identidad, que logremos en Cristo todas aquellas cosas, logremos restaurar todas esas cosas que perdimos con nuestros primeros padres, como lo fue Adán y Eva allí en el huerto del Edén, pero que hoy se presenta Cristo como el Dios todopoderoso, como la única opción para que como seres humanos podamos fortalecer nuestra alma, nuestro espíritu, y nuestra mente ser renovada a través de esa presencia del Espíritu Santo. Todos aquí necesitamos que Dios actúe en nuestra vida. Por mucho tiempo hemos dicho que la vida del ser humano se ha complicado, y eso lo vemos por todas partes. Es decir, necesitamos allí entonces una intervención gloriosa de ese ser supremo como lo es nuestro Creador. Solo Él puede producir los cambios que la familia necesita, que la juventud necesita, que todos necesitamos, porque hay que ver las complicaciones del mundo actual. El mundo necesita de Dios, necesita una transformación. Y yo considero que nosotros como iglesia estamos llamados a provocar esa transformación en nuestro mundo. Que nuestra familia sea diferente, que nuestra familia vuelva a esos principios, a esos valores espirituales, y que todos podamos honrar a Dios en todas las cosas y que su nombre sea glorificado. Hablemos un poco
de esa santa manera de vivir. En Primera de Pedro, en el capítulo número 1, el versículo 15 y el 16, dice de la siguiente manera: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. También menciona la palabra del Señor que debemos preocuparnos por llevar una vida agradable ante su presencia. Por eso el apóstol Pablo decía en una oportunidad que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando nuestra santidad en el temor a Dios. Dios desea un pueblo limpio. Dios desea un pueblo puro. Dios desea un pueblo que se aparte de toda contaminación de pecado, porque Él quiere habitar en ese pueblo. Estimados hermanos, amigos, vivir una vida santa puede inspirar a otros y tener un impacto positivo. Eso lo estamos observando en nuestra comunidad. Cuando hay una familia que de verdad sirve al Señor, una familia que da testimonio de la existencia de Dios en su vida, la gente comenta y expresa palabras tan lindas como esta: qué bonita esa familia, qué agradable esa familia. Quisiera que mis hijos fueran como los hijos de ese hermano. Eso escuchamos en muchas oportunidades, pero también por otra parte escuchamos cosas negativas de personas creyentes que no han consagrado su vida al Señor y lamentablemente pues son de mal testimonio en la comunidad. Y ellos dicen: yo para ser cristiano como los hijos de fulanito, pues no soy nada, no voy a la iglesia. ¿Saben ustedes? Nuestra manera de vivir impacta a nuestra comunidad. Necesitamos hombres y mujeres que seamos ejemplo de conducta y de fe a nuestro pueblo, a nuestra creación. La Biblia menciona de eso. El apóstol Pablo le hablaba a la juventud y le decía que sed pues ejemplo en conducta, en amor, en pureza, en templanza. Yo considero, estimados hermanos, estimada iglesia, que debemos preocuparnos por la renovación y transformación espiritual de nuestra vida. No podemos seguir siendo lo mismo, haciendo las mismas cosas, ofendiendo a Dios con todo lo que hacemos. ¿Saben? La Biblia menciona que debemos hacer todas las cosas, en palabra, en hechos, todo para la alabanza y gloria del nombre del Señor. Así que llevar una vida santa es inspiradora. Es una vida inspiradora, es una vida que honra y glorifica el nombre del Señor. No se trata de alcanzar la perfección, sino de esforzarse por vivir de acuerdo a los principios morales y espirituales, ya que ellos nos permiten ese crecimiento anhelado, ese crecimiento espiritual que todos nosotros deseamos. ¿Saben ustedes, estimados amigos y hermanos? Necesitamos entonces modificar nuestra forma de vivir. Dejemos atrás todas aquellas cosas que nos perturban. Tratemos de despojarnos de todo lo que perturba nuestro crecimiento espiritual, nuestra estabilidad, nuestra firmeza en las cosas de nuestro Dios. Creo que todos hemos enfrentado cosas difíciles en la vida, pero qué importante cuando la mano de Dios está presente para ayudarnos y de esta manera restaurar nuestra vida. Eso implica una alteración o ajuste en el propósito de mejorar. Yo considero que todos aquí deseamos ser mejores personas cada día. Creo que los esposos aquí necesitamos ser mejores esposos. Creo que las esposas aquí necesitan ser mejores esposas.
creo que los hijos aquí necesitan ser mejores hijos. Decíamos al inicio de este año, hablábamos de esto, y creo también que cada uno de nosotros como pastores necesitamos ser mejores pastores cada día. Porque si así lo hacemos, estamos siendo un ejemplo de vida, de conducta a este pueblo, a esta nación, a este mundo que necesita, hermanos, una transformación espiritual. Nosotros podemos motivarlo, nosotros podemos activar esa renovación, esa transformación en nuestra comunidad. Debemos entonces mejorar el control sobre nuestra vida. Muchas veces decimos o pensamos que no sabemos qué hacer con nuestra vida porque se nos ha complicado. Yo considero, estimados amigos, que debemos preocuparnos en mejorar cada día nuestra vida. No permitamos que ella se deteriore a través de tantos errores, tantas malas decisiones que tomamos y que lamentablemente por haber tomado esas malas decisiones hoy estamos sufriendo las consecuencias. Yo les motivo en el nombre del Señor que cada día hagamos todas las cosas en el orden de la santa y divina voluntad de nuestro Padre. Amén, amén. Así que hay que mejorar el control sobre nuestra vida. Hay que mejorar la calidad de vida. No puede ser que el enemigo está haciendo lo que bien le parece con nosotros, con nuestra familia. Levantémonos. Vamos a pararnos en la brecha, vamos a levantar vallado para que defendamos nuestra familia. Creo que todo padre, toda madre, tenemos esa gran responsabilidad. Hoy nuestra comunidad, nuestro mundo, se ve acechado por fuerzas infernales y es precisamente porque nosotros se lo hemos permitido. Le hemos permitido a Satanás que haga lo que él quiera. Por eso le motivo a todos ustedes, en el nombre del Señor, de lo más profundo de mi corazón, quiero motivarlo a que levantemos vallado, que nos paremos en la brecha, que defendamos a nuestra familia, que defendamos nuestra fe. Por ello yo les garantizo que el enemigo va a huir, porque lo estamos resistiendo y eso lo dice la palabra. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Se manifestará entonces la gloria del Señor en toda su plenitud y veremos cosas gloriosas en nuestra familia. Hablemos un poco de la lealtad a Dios, porque cuando somos renovados y transformados espiritualmente, entendemos estos principios que son súper interesantes en la vida de todo hijo de Dios, en la vida de todo creyente. En Deuteronomio capítulo 7, el versículo 9, dice de la siguiente manera: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Pero escuchemos también lo que dice Proverbios capítulo 3, el versículo 3 al 4, dice de la siguiente manera: nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los hijos de los hombres. Amén, amén. Qué linda palabra el Señor nos permite disfrutar en esta mañana. De igual manera, en segunda de Timoteo, el capítulo número 2, el versículo 13, dice de la siguiente manera: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Por lo general, como seres humanos, siempre lo hemos dicho, somos muy complicados, somos infieles,
Muchas veces estamos felices con Dios, contentos con Él, agradecidos por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Pero en los momentos difíciles, momentos de prueba, también es cierto que le hemos dado la espalda a Dios. Como decía el evangelista Gille Ávila, el gozo se va para los tobillos. No puede ser que en los momentos difíciles de la vida nos olvidemos de Dios. Es todo lo contrario. Ahí es donde debemos aferrarnos a Él, a buscar más de su presencia. Recuerden que todos nosotros como seres humanos fuimos creados con esa gran necesidad de dependencia de Dios. Por eso el Señor Jesús dijo en cierta oportunidad: separados de mí, nada podéis hacer. Usted no se despegue de Dios ni un segundo de su vida. El día que usted se desconecte de Dios, ese día se va a complicar su vida. Les motivo a que cada día busquemos la presencia del Señor. Eso implica un compromiso muy serio. La lealtad a Dios no es solo una cuestión de palabras, sino de acciones y actitudes que reflejan un corazón entregado a Él. Allí está la realidad de todo creyente. Cuando, como el apóstol Pablo lo expresaba, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea entregado de una manera irreprensible ante la presencia de Dios. Por eso también el apóstol Pablo se atrevió a decir: no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Eso tiene que ver con lealtad a Dios, con firmeza en nuestra convicción con relación a esa vida espiritual. Entonces la lealtad a Dios no es una cuestión de palabras, sino de acciones, de actitudes. Esto implica un compromiso firme y constante, estimados amigos, en esa conexión con nuestro Dios, el cual se manifiesta, por supuesto, en la fidelidad de sus mandamientos, de sus leyes, de sus estatutos y todas esas enseñanzas que el Señor ha impartido en nuestra vida. Es para que la pongamos en práctica, no simplemente adquirir un conocimiento de lo que es la Escritura y no aplicarla a nuestra vida. Todos los días debemos trabajar en eso, porque el deseo de Dios es que crezcamos espiritualmente. Amén, amén. Estimados hermanos, mantengamos esa firmeza, esa convicción en nuestro Dios. Y eso se manifiesta, por supuesto, en la obediencia a Él, cumpliendo de esta manera todos sus estatutos, sus normas, sus leyes, y que ellas se reflejan, por supuesto, en esos valores morales, éticos y espirituales. Cuando hablamos de valores morales, estamos haciendo referencia al respeto, estamos haciendo referencia a la tolerancia, a la responsabilidad, al sentido de pertenencia, a la equidad. Es allí donde Dios quiere manifestar su poder. Que todos nosotros como sus hijos aprendamos a vivir, que vivamos como lo presenta la palabra, de una manera respetuosa ante Dios y ante nuestro prójimo. Y cuando hablamos de esos valores éticos, estamos hablando de lealtad, estamos hablando de gratitud, estamos hablando de solidaridad con nuestros hermanos. Esos son valores importantes que debemos cultivarlos cada día. En una oportunidad escuché a alguien decir, a un abuelo por allá, decir que todos estos valores, tanto morales como éticos, cristianos,
todo se ha perdido, esos valores se han perdido. Y alguien por allí le dijo, no, no es así, los valores no se han perdido. El que está perdido es la humanidad. Los valores están allí. Así que vamos a trabajar en base a eso. Y les garantizo que nuestra familia va a ser diferente. Porque cuando hay ese respeto, cuando hay ese compañerismo en la familia, esa unidad en la familia, todo marcha bien. Gracias a Dios. Quiero mencionarle también que es la lealtad a Dios es un acuerdo que no se rompe ante las dificultades, tentaciones o dudas. Usted puede pasar lo que pase en la vida, usted puede sufrir lo que sea, pero ninguna de esas cosas pueden apartarte de Dios. Las tentaciones que vienen. Y en estos tiempos debemos estar agarrados en perfecta comunión con nuestro Dios, porque el enemigo, como lo hemos comentado en muchas oportunidades, ha desatado todo su infierno contra el ser humano. Por eso no podemos descuidarnos, no rompamos esa amistad que tenemos con el Señor. ¿Saben? Hay una palabra muy hermosa que dice que el que se hace amigo del mundo se constituye en un enemigo de Dios. Así que no rompamos esa amistad con Dios, esos lazos de amor que nos une con Dios. Esa fe no perdamos nunca. Aunque el enemigo haga lo que haga para complicarte la vida, usted manténgase firme, que grandes cosas Dios hará con usted y con su familia. Amén. La lealtad, por otra parte, es un camino que debemos recorrer día a día con esfuerzo, con amor y dedicación. Es por eso que no podemos permitir que el enemigo nos confunda, que el enemigo neutralice nuestra fe, nuestra convicción, la complique. Es importante entonces que cada día trabajemos en esto, no descuidemos nuestra vida espiritual. El Señor Jesús, conociendo de la importancia de mantener esa comunión, de velar siempre, le dice a sus discípulos, uno de esos momentos ya para subir al Calvario y abrir sus brazos allí para derramar su sangre por todos nosotros, le dijo a sus discípulos, quédense aquí, oren mientras yo me comunico con mi Padre. Él los dejó allí y le dio una orden, oren, velen. Y los discípulos se descuidaron, no hicieron lo que Jesús le ordenó, se durmieron. Y cuando llegó Jesús, fue triste, considero que fue triste para Jesús, porque Él les dijo, ustedes no han podido ni siquiera velar una hora conmigo, no lo han hecho. Jesús le había dado una orden de hacerlo, ellos no lo hicieron. Estimados hermanos, estimados amigos, que esto sirva de reflexión para nosotros, porque Dios sigue hablando a través de su Espíritu Santo, la palabra que tenemos en nuestras manos. Él sigue hablando de esa gran necesidad de mantenernos activos y vivos en las cosas de Dios, velando siempre para que las tentaciones no destruyan nuestra fe. No permitamos, estimados hermanos, que el enemigo complique nuestra vida. Mencionemos un poco acerca de los cambios de pensamiento.
Porque para lograr una renovación y transformación espiritual, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Siempre hemos dicho que en muchas oportunidades nuestra mente se ha convertido en un basurero porque hemos aceptado pensamientos diabólicos, pensamientos de mal, sencillamente porque nos hemos alejado de la palabra. Porque todo aquel que tiene conocimiento de la palabra y la aplica a su vida, nunca va a permitir que Satanás le complique la vida. Escuchemos lo que dice la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 10, el versículo número 5. Dice: derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Escuchen también lo que dice el Salmo 51, el versículo número 10. Crea en mí, dijo el salmista, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Qué lindas palabras, qué grandes expresiones de este salmista y en este caso también del apóstol Pablo. Tomemos ejemplo de ellos. Notemos que en este caso, personalmente creo que una actitud positiva y llena de fe, por supuesto, es crucial para superarnos en todas las áreas de la vida. Creo también que todos nosotros en algún momento la vida se nos ha complicado, como decíamos al inicio, por haber tomado una mala decisión, un mal negocio, qué sé yo, por habernos apartado de la iglesia, la comunión con nuestros hermanos, por haber abandonado el ministerio, por no haber aceptado el llamado que Dios ha hecho en nuestra vida. Son muchas las cosas, son muchos los factores determinantes que provocan ese quiebre, ese divorcio en las cosas de las cosas de Dios. Pero saben, todo está en la mente. Por eso debemos alimentarla, como bien lo dice la palabra, que pensemos en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo amable. Si hay virtud en ello, en eso, pensad. Lo dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo. Específicamente en el capítulo 4, el versículo número 8 dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Qué linda palabra, cómo el Señor nos motiva a diario a buscar de su presencia. Eso tiene que ver con ese cambio, por supuesto, de pensamiento. Estimados amigos, estimados hermanos, el corazón tiene que ser transformado. Y esa transformación la provoca, la produce el Espíritu Santo. Permitamos entonces que el Espíritu Santo entre en nuestra vida. Podamos decirle a Dios: Dios, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Úsalo como templo y morada de tu Espíritu. Y yo estoy seguro que el Señor nos va a convertir, como siempre lo hemos comentado, en un instrumento de proyección de su gloria. Entonces el corazón tiene que ser quebrantado, hermano. Necesitamos un cambio, de verdad que sí. Hay corazones endurecidos. Muchas veces en la misma iglesia, en nuestra misma comunidad, observamos hermanos con corazones endurecidos. Y creo que Dios ha provocado un cambio en tu vida, hermano, en la vida de cada uno de nosotros. Y ese cambio es para bien, es para que sirvamos a Él, es para que dediquemos nuestra vida a Él. Recuerden que nos queda muy poco tiempo en esta tierra. Aprovechemos
bien el tiempo, decía el apóstol Pablo en una oportunidad, porque los días son malos. Así que analicemos bien lo que estamos pensando, analicemos bien nuestros proyectos, analicemos bien nuestras metas, analicemos bien lo que vamos a hacer para que en todo nos vaya bien. Así que el corazón tiene que ser transformado. Es de esa manera que comienza la renovación de la mente, y luego es tarea de todos nosotros seguir alimentando con la palabra de nuestro Dios. Recuerden también esto: una mente vacía, sin las promesas, sin el conocimiento, sin la palabra del Señor, quiero decir, una mente vacía se convierte en un taller de Satanás. Y eso es lo que estamos observando en el mundo de hoy. La mente del hombre se ha convertido en un maratán, se ha convertido en un taller de Satanás. No le permitamos entonces al enemigo que domine nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser, porque quien tiene derecho a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestro cuerpo, a nuestro ser como tal, es Dios. Por eso Él lo pide, para renovarlo, para transformarlo, para hacerlo nuevo. Alabado sea el nombre del Señor. Así que debemos saber, con todas estas cosas, debemos saber que tenemos la opción de escoger o seleccionar qué tipo de pensamiento aceptamos en nuestra mente. Eso es, estimados hermanos, una realidad. Los pájaros pueden volar sobre tu cabeza, pueden volar. Tú decides si le permites a ese pájaro que haga nido en tu cabeza. Pensemos que fuimos creados para la alabanza y la gloria del Señor. Nosotros somos corona de la creación, no un coleto de Satanás. Cuando nuestra mente es transformada, es renovada, ocurren cosas gloriosas. Y comenzamos a dominar en el nombre del Señor con la fuerza, con la fortaleza, el conocimiento, la sabiduría que nos da Dios. Comenzamos a dominar las circunstancias de la vida, porque esto también nos permite alcanzar una fe estable, una convicción fuerte en la presencia del Señor. Hablemos un poco acerca de eso entonces. Dios domina las circunstancias. Leamos lo que dice la palabra en el Salmo 103, el versículo 19, dice de la siguiente manera: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todas las cosas. Por eso el apóstol Pablo pudo decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque él sabía que Dios tenía dominio de su vida. Y en Proverbios capítulo 16, el versículo 9, dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. ¿Cuántos caminos torcidos, por cuántos caminos torcidos hemos transitado en la vida? Muchos. El sabio Salomón decía que los caminos del hombre son muchos y que el final de ellos es camino de muerte, porque siempre los caminos del hombre son complicados. Él mismo los crea, pero hay un solo camino que Dios nos ha tratado, Dios nos ha trazado. Es el camino de la justicia, es el camino del amor, es el camino de la vida, es el camino que nos conduce al cielo. Gloria a su nombre para siempre. Por eso Dios ha enderezado el camino de muchos de nosotros. De muchos no, de todos. De todos. Porque todos
de alguna manera nuestra vida se complicó y era terrible lo que hacíamos. Todos aquí. Pero gracias a esa misericordia del Señor, hoy somos lo que somos. Gracias a su presencia. Amén. Escuchen lo que dice también Isaías capítulo 46, el versículo número 10. Que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. En Dios no hay límites, en Dios hay grandeza, en Dios hay crecimiento. Amén. Saben, estimados hermanos y amigos, que la Biblia enseña que Dios es soberano. Lo que significa que Dios tiene el poder y la autoridad suprema sobre todas las cosas que existen en esta tierra. Y esto incluye las circunstancias de nuestra vida, sean buenas, sean malas, pero ahí está Dios. Hay momentos donde decimos, cuando ocurren cosas que vivimos, experiencias que no nos gustaría, por supuesto, haberlas vivido, y decimos, ¿dónde está Dios? ¿Qué se hizo Dios? ¿Dónde está en sus promesas? Si Él ha prometido estar conmigo. Hey, hermano, recuerda que tú estás en las manos del Señor. Debes mantenerte firme. No importa lo que esté ocurriendo a tu alrededor. Dios tiene control de todo. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Maravilloso es el Señor. Si hay algo que está ocurriendo que a ti no te gusta, no te preocupes, que eso no te quita el sueño. Recuerda que eso es temporal, eso es pasajero. Y de un momento a otro tú vas a ver la victoria en Cristo. Por eso la palabra también menciona, el apóstol Pablo lo decía, que vamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Su gloria está con nosotros. Amén. Aunque no siempre entendemos por qué ocurren las cosas malas, debemos reconocer, estimados hermanos, que ellas forman parte de nuestro crecimiento espiritual. Así que podemos tener la seguridad de que Dios está con nosotros y que de alguna manera Él obrará para el bien de sus hijos, de su pueblo. Amén, amén, amén.